Muy bien, este es el cuarto mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión voy a hablar sobre la tercera de las iglesias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, en capítulo 2 y capítulo 3, que es la iglesia de Pérgamo. Y vamos a hablar sobre la primer parte del mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y sí, como decía, en Apocalipsis 2 y capítulo 3 también, Jesús nos da un mensaje para 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y encontramos que a cada una de estas iglesias, nuestro Señor Jesucristo, después de presentarse con ellas, las alaba por ciertas cosas, las reprende por ciertas cosas, les da sus recomendaciones y les da promesas a los vencedores. Y todo esto es muy importante para nosotros, ya que encontramos un énfasis muy especial en Apocalipsis 1, del 1 al 3, donde nos dice, especialmente en el verso 3, un especial énfasis de bienaventuranza, de bendición para aquellos que leen, que oyen y que guardan las palabras de la profecía que encontramos en esta revelación, en este libro del Apocalipsis. Y claro, capítulo 2 y capítulo 3, los mensajes a las iglesias son parte del mensaje del Apocalipsis y es aplicable a nosotros y nos hace bienaventurados. Nos trae una bendición especial. Considerar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en estas iglesias. Y es importante que seamos prácticos en estos mensajes. Estoy tratando de ser muy práctico, de tal manera que nosotros podamos aprender de las cosas que el Señor le alaba a estas iglesias, para que nosotros seamos alabados por las mismas cosas también. Que aprendamos de lo que el Señor reprende a estas iglesias, para que también evitemos esas cosas y no seamos reprendidos por el Señor. Que de la misma manera aprendamos de lo que el Señor les aconseja, les recomienda, y que consideremos las promesas para los vencedores, para que así podamos verdaderamente desear ser de esos vencedores. Bueno, quisiera entrar ya de una vez al mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, en ese tiempo, era la capital de Asia Menor, hasta fines del siglo I. Pérgamo significa casada, pero también significa enaltecida. Palabras que tienen un significado espiritual para esta iglesia. Pero bueno, podríamos mencionar muchas cosas de Pérgamo, muchos datos de lo que representa Pérgamo, de datos históricos de Pérgamo, pero nos vamos a conformar sobre todo a lo que nos habla la Escritura, la palabra de Dios de Pérgamo, para ver la enseñanza práctica que el Señor tiene para nosotros en las palabras que Él le dio al apóstol Juan. Así que, ya entrando al texto bíblico de Pérgamo, primeramente el Señor se presenta en Apocalipsis 2:12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El Señor se presenta a esta iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de doble filo. De la misma manera como Juan
lo vio a Jesús cuando se presentó delante de él en la isla de Patmos. En Apocalipsis 1:16, vio cómo salía de su boca una espada de dos filos. ¿Pero de qué nos habla la espada de dos filos? Así como se está presentando Jesús a la iglesia de Pérgamo, de la misma manera se presentó así al apóstol Juan. ¿De qué nos habla la espada de dos filos? En Efesios capítulo 6, versículo número 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo, hablando en el contexto de la armadura del cristiano que él presenta en este capítulo 6 de Efesios, nos está hablando que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La espada de doble filo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Pero vamos a confirmarlo en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente, aquí se relaciona la palabra de Dios con una espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es una espada que corta, que divide entre el alma y el espíritu, que discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada que corta, que hace separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, al presentarse así, el Señor Jesucristo, esta iglesia de Pérgamo, de alguna manera hacía alusión al hecho de que el procónsul romano que gobernaba allí, se decía que él tenía el poder de la espada. Esto significaba que él tenía el poder para enviar a la muerte a hombres y mujeres a filo de espada, sin necesidad de tener que consultarlo con Roma. Él tenía el poder sobre la vida y la muerte. Él tenía el poder de mandar a una cuadrilla o un pelotón o a sus soldados a dar muerte a quien quisiera. Él tenía el poder de la espada. Ahora, debemos comprender, tanto más nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de la vida y la muerte, pero aún más profundo que eso, debemos saber que conocer a Jesús implica conocer a quien tiene una espada de dos filos en su boca. Conocer a Jesús es conocer al que tiene la espada de dos filos en su boca. Esto es muy interesante, porque cuando conocemos a Jesús, cuando Él se revela a nosotros, así como se reveló a Juan en Apocalipsis capítulo 1, como el que tiene la espada de dos filos en su boca, así como Jesús se revela a la iglesia de Pérgamo, así también Jesús, cuando nos acercamos a Él, se revela a nosotros como aquel que tiene la espada de dos filos
en su boca y la va a usar. La va a usar para cortarnos, para marcarnos, para cortar y mostrar lo que tenemos que cortar y sobra en nuestras vidas. Él nos va a confrontar con su espada. Y con su espada Él va a tratar de cortar de nosotros lo que no puede permanecer más en nuestra vida, lo que nos sobra, lo que debemos cortar de nosotros. Entonces el Señor ya empieza a alabar a esta iglesia y vamos a aprender de ello. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primeramente el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Ya hemos hablado de este asunto y debemos entender, comprender que Dios conoce nuestras obras, conoce todas nuestras obras, conoce todo lo que hacemos y llegado el tiempo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Como nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, si nuestras obras son buenas, si tratamos de hacer lo que es bueno, correcto, justo, santo, ante los ojos de Dios, aquello que honra a Dios, aquello que Dios nos pide, y sentimos como que nadie lo ve, como que nadie lo valora, como que nadie lo aprecia, debemos alentarnos, debemos animarnos. El Señor nos dice que Él viene pronto y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Seremos recompensados. Él no se olvida de todas aquellas cosas buenas que hacemos. Él no es, como dice Hebreos, Él no es injusto para olvidar nuestras obras, nuestro trabajo de amor que hacemos por Él, por amor de su nombre. Entonces, debemos alentarnos y animarnos porque seremos recompensados. Gloria a Dios. Pero también debemos comprender muy bien que si nuestras obras son malas, si pensamos que nadie las ve, que nadie se da cuenta, que somos muy buenos para escondernos, y creemos que vamos a quedar impunes. Creemos que vamos a quedar impunes ante nuestras malas obras. Más bien deberíamos llenarnos de temor, porque también seremos recompensados. El Señor va a recompensar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Y en estos mensajes del Apocalipsis, el Señor enfatiza una y otra vez que Él va a recompensar a cada quien conforme a sus obras. Y debes saber esto. Debes saber esto. Dios no solamente conoce nuestras obras, sino más aún, el Señor lleva un registro de nuestras obras en el cielo.
Y esos registros de nuestras obras saldrán a la luz en el día del juicio final, como lo encontramos en Apocalipsis 20, del 12 al 13. El Señor lleva un registro. No solo conoce lo que hacemos y tiene una muy buena memoria, por supuesto, sino que hay un registro. Hay un registro en el cielo, libros de las obras que saldrán a la luz en el día del juicio final. Eso nos dice la Escritura en Apocalipsis. Todos los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados según sus obras. Pero debemos saber una cosa. En el cielo hay borrador. Todo se registra en el cielo, todo lo que hacemos, pero en el cielo hay borrador. Nuestras obras malas pueden ser borradas de nuestros registros. Pueden ser borradas, pero también debes saber una cosa, también nuestras buenas obras pueden ser borradas. Esto lo podemos ver claramente en Ezequiel 18, 21 al 24. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esto es muy serio. En el cielo hay borrador. Como les decía, nuestras obras están siendo registradas en el cielo. No solamente el Señor conoce nuestras obras, sino que las tiene registradas. Pero en el cielo hay borrador. ¿Cómo es esto? Si nosotros hemos sido injustos, si nosotros fuimos impíos, malvados, y nosotros nos arrepentimos de esa mala manera de vivir delante del Señor y nos tomamos de la gracia de Dios y dejamos el camino de la maldad, de la impiedad, para hacer lo que agrada a Dios, lo que es justo, recto y santo delante de sus ojos. ¿Qué dice el Señor? Las obras impías que hiciste van a ser borradas. No serán recordadas. Serán borradas totalmente. Solo se recordará su vida justa. Pero de la misma manera, si nosotros somos justos, somos rectos delante de Dios, nos apartamos del pecado, de la inmundicia, de lo que a Dios aborrece, y dejamos el camino de la justicia y cometemos maldad tras maldad, tras maldad, tras maldad, y morimos, todas nuestras justicias del pasado no serán recordadas, serán borradas. Y por la maldad que hicimos, seremos recordados. En el cielo hay borrador. En el cielo hay borrador. Ahora, esto tampoco significa que hagamos el mal, que vivamos en el pecado,
en la maldad, en la impiedad, y que al último momento queramos hacer lo que es justo delante de Dios. No tendremos mucho tiempo de hacer muchas cosas justas delante de Dios y no tendremos una recompensa eterna en los cielos. Aparte, que quién sabe si por creernos muy listos tendremos el tiempo y la oportunidad de parte de Dios para arrepentirnos y volvernos a Él. Por eso siempre Dios dice, el día de la salvación es hoy. Ser salvos hoy. Apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad y conducirnos rectamente delante de Dios y hacer muchas obras justas, muchas obras justas. Y entre más obras justas hagamos, una mayor recompensa tendremos en el cielo. Él va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Si hicimos muchas obras justas, muchas obras rectas delante de nuestro Dios, tendremos una grande recompensa. Pero si no hicimos mucho, nuestra recompensa va a ser muy pequeña. Después dice, veamos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, volviendo allí. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La siguiente frase es, ¿dónde moras? Yo conozco tus obras y dónde moras. Yo conozco dónde moras. El Señor conoce dónde moramos, dónde vivimos, con quién vivimos, cada una de nuestras circunstancias, todas las cosas que nos aquejan. El Señor conoce muy bien cada una de nuestras circunstancias, cada una de las cosas que estamos enfrentando, cada una de las personas que estamos enfrentando. Hay personas que dicen, ay, si usted supiera el marido que yo tengo. O hombres que dicen, ay, si usted supiera la mujer que yo tengo. Dios sabe, mujer, cuál es el marido que tú tienes. Varón, Dios sabe qué mujer es la que tú tienes, quiénes son nuestros hijos, dónde moramos. Él conoce muy bien la ciudad y las circunstancias donde vivimos. Él nos comprende muy bien. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podríamos pensar que Dios no entiende lo que estamos viviendo. O como que no estuviera consciente Dios de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, de nuestras circunstancias, lo que estamos pasando. Pero Él mejor que nadie entiende y sabe, conoce todas las cosas. No hay cosa manifiesta no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Todas las cosas están abiertas delante de Él. Nada le es oculto. Él sabe muy bien dónde moramos, con quién moramos y nos comprende mejor que nadie. Y tiene todos los recursos más que suficientes. Escúchalo bien, más que suficientes para que seamos vencedores. Volvamos a Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras,
¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has ni negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Oh, wow. Aquí el Señor está diciendo algo muy serio. No solo yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras, sino que el Señor sabía que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás. Qué cosa tan seria. Les está diciendo y los está alabando el Señor. Les dice, moras donde está el trono de Satanás y aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia de Pérgamo estaba donde se encontraba la sede de Satanás, el lugar de su trono, el lugar de su morada. El lugar de su morada en aquel tiempo, de la morada de Satanás, se le atribuye a Pérgamo. Miren, así como en la Escritura podemos encontrar que el trono de Cristo en el cielo se encuentra en el monte Sión celestial, como nos dice en Apocalipsis 14, del 1 al 3, y se confirma en el Salmo 132, 13 y 14, donde nos dice que Sión es para siempre, el lugar de su reposo, el lugar donde el Señor va a habitar para siempre porque la ha querido. Bueno, la Escritura nos dice que Cristo, el lugar de su habitación, el lugar de su morada, el lugar de su trono es Sión para siempre. En el caso de Satanás, Satanás tenía su trono, el lugar de su morada en Pérgamo, al menos en aquel tiempo. Sí, el trono del príncipe de este mundo, como se le llama en Juan 14:30. Se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Mateo 9:34 se le llama el príncipe de los demonios. El trono de Satanás se encontraba, al menos en ese tiempo, en Pérgamo. El lugar de su trono. El culto, fíjense bien, el culto al sumo sacerdote de Babilonia la Grande, denominado pontífice, tenía su sede en Babilonia. Este recibía, estamos viendo algo de historia, el nombre de Pontifex Maximus, que significa constructor principal de puentes. Lo que indica que era la persona que supuestamente se ponía en la brecha entre Dios y los hombres. Pero cuando Babilonia fue vencida por los persas, el sumo sacerdote de Babilonia, se fue a Pérgamo y ahí le dieron la bienvenida. Después los reyes de Pérgamo se tomaron el título para sí mismos. Cuando Atalus III, pontífice y rey de Pérgamo, murió
en el año 133 antes de Cristo, ya el título le fue legado a Roma. Con el tiempo, el emperador Julio César fue hecho sumo pontífice en el año 63 antes de Cristo. Y los emperadores romanos continuaron ejerciendo esa prerrogativa hasta que el emperador Graciano, el cual era cristiano, rechazó ese título. Pues él sabía que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero tiempo después, Damasco, obispo de Roma, fue elegido para esta posición en el año 378 después de Cristo. Y retomaron ese título tan ambicioso, tan querido. Y desde entonces son los papas los que han conservado el título. De ahí lo que el Señor está diciendo, que en qué se convirtió Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Y el Señor elogió a la ciudad de Pérgamo porque a pesar de morar en donde Satanás tenía su trono, vaya, que el Señor conocía dónde moraba, les dice, ustedes han retenido mi nombre y no han negado mi fe. Miren, esto era difícil para los cristianos en Pérgamo, ya que la ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad o la primera sede de un templo erigido al culto al César. Para ser cristianos, tenían que negar que César era su Señor. Y para poder permanecer fieles a Cristo. Era una ciudad llena de idolatría. Era una ciudad donde ser creyentes representaba un alto precio. Un alto precio. Ser creyentes representaba sangre, sudor y lágrimas. Y el Señor habla de Antipas, el cual era su testigo fiel y pagó un precio altísimo, pues se convirtió en su mártir fiel. Ante esto debemos recordar que el camino de Dios no es para los que empiezan bien. Muchos empiezan bien, pero no perseveran. Jesús nos dice en Mateo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos no perseveran. Muchos creyentes no perseveran. Pero solo el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A muchos les sucede lo de la tierra de pedregales que encontramos en la parábola del sembrador, como lo tenemos en Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchos, son muchos los que llegan a Cristo y reciben la palabra de Dios con gozo, reciben la palabra de Dios con gusto y aparentemente empiezan a
a crecer rápidamente y hasta uno se queda, este nuevo convertido de veras que se está esforzando, de veras que está creciendo, está dando buenos pasos rápidamente. Pero ¿qué sucede? Son de corta duración. Son de corta duración. Dejan de perseverar. En cuanto llega la aflicción o tribulación, como nos dice en Marcos 4:17, por causa de la palabra. Salen corriendo. Cuando hay aflicción, persecución, por causa de la palabra, salen corriendo, se van. Muchos creyentes son hipersensibles. Son muy delicados. Tienen una fe como de polvorón que se desmorona con cualquier cosa. Tienen una fe muy quebradiza que con cualquier cosa ya se les esfumó la fe. A mí me ha tocado ver creyentes que se sienten, pero muy espirituales, muy fuertes en la fe, y ante la primera y más simple incomodidad, ya se están quebrando. Eso es muy peligroso. Muchos salen del camino a la menor incomodidad, pero solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el Señor alaba a esta iglesia de Pérgamo, porque aun cuando moraban donde Satanás tenía su trono, aun cuando estaban siendo perseguidos, aun cuando vivían donde Satanás tenía su cuartel general, sus oficinas centrales, ellos perseveraban en el Señor, no negaban su fe. Sin embargo, encontramos que tenían áreas en las que estaban fallando terriblemente. Y el Señor reprende a esta iglesia. Así que vamos a ver parte de la reprensión. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tenían cosas muy buenas, pero aquí encontramos la primera cosa que el Señor les reprende. Tenían entre ellos a quienes retenían la doctrina de Balaam. Toleraban la doctrina de Balaam. Y debemos aprender que los pecados que no son confrontados y que son tolerados por la iglesia, la terminan controlando y provocando el juicio de Dios sobre ella. Encontramos que el Señor está reprendiendo a esta iglesia porque tenían ahí a los que retenían la doctrina de Balaam. Toleraban a algunos que retenían la doctrina de Balaam. No toda la iglesia estaba participando de la doctrina de Balaam.
Había unos que estaban cayendo en la doctrina, en el error de Balaam, y los retenían, los toleraban. Los toleraban. Y esto nos muestra que la iglesia debe confrontar el pecado. No lo debe tolerar. Pues puede venir un grave daño sobre la iglesia. Dios manda a los ministros que tratemos y expongamos el pecado que es perjudicial en la iglesia, para evitar así consecuencias y juicios de Dios. A pesar que esta iglesia tenía cualidades que eran admirables, tenía algunas áreas dignas de alabanza y que el Señor alaba, había en ella una mezcla. El Señor no encontró en ellos sus obras perfectas y los reprende, porque ellos tenían a los que retenían la doctrina de Balaam. Y este Balaam le enseñó a Balac, el rey de Moab, a poner tropiezo a los hijos de Israel, haciendo que cometieran cosas sacrificadas, que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y que cometieran fornicación. Y los creyentes de Pérgamo toleraban, lo aceptaban, decían, bueno, pues Dios tratará con ellos. Dejemos que Dios haga la obra en ellos. Y mientras tanto, los que seguían la doctrina de Balaam, como que la compartían, la propagaban, no los confrontaban. Y había una mezcla terrible. Miren, hace un tiempo, hace 2 o 3 años, por el año 2018, yo supe de un caso muy triste en una iglesia aquí en la ciudad donde vivimos, en Tuxpan, Veracruz, México. Supe de un hermano que iba a una iglesia. Quiero decir, de un hermano que iba a una iglesia. Este hermano era familiar de uno que asistía con nosotros, de un hermano que asistía con nosotros. Pero bueno, esta persona de quien les hablo, que iba a otra iglesia, él era el que dirigía la alabanza, los tiempos de cantos, de alabanza, en su iglesia, los domingos en la mañana. Y ahí lo encontraban cada mañana dirigiendo la alabanza en su iglesia. Ya era un hombre mayorcito, ya de edad, y todos los domingos él dirigía los cantos en la iglesia, devotamente. Bueno, eso era lo que hacía los domingos en la mañana. Pero los lunes, este hermanito, los lunes se iba a las sesiones espiritistas. Sí, escuchaste bien. El domingo en la mañana estaba en la iglesia dirigiendo los cantos y los lunes se iba a las sesiones espiritistas.
a evocar espíritus de muertos. El domingo invocaba al Señor. Los lunes evocaba espíritus de muertos, más bien demonios. Y bueno, ahí lo retenían, dirigiendo la alabanza. Qué cosa terrible, qué mezcla, qué cosa tan horrible. ¿Qué podía esa persona ministrar en la alabanza, en la adoración? Era una mezcla desastrosa. Bueno, pero no he hablado mucho de la doctrina de Balaam. La explicación de la doctrina de Balaam, como la vida de Balaam, este profeta, se encuentra en Números capítulos 22 al 25. Balaam era un profeta de Dios. Era un hombre que era famoso en aquellos tiempos, en aquellos lugares, porque él tenía el poder para bendecir o para maldecir personas y pueblos. Él era un profeta de Dios, pero en su vida había una mezcla. En su vida había una mezcla. Era profeta de Dios, pero se volvió a prácticas paganas, especialmente a la hechicería. Quiso como que ayudarle a Dios, o más bien ayudarse a sí mismo. Si Dios no le daba ciertas cosas que él quería, se apoyaba con la hechicería. Se apoyaba con la hechicería para lograr lo que él quería, con el fin de obtener los resultados que él deseaba para lucrar con ellos. Pensar que si alguien le llegaba y le decía, profeta, necesitamos que ore por la sanidad de mi hija. Pues tal vez el primero, como profeta, oraba en el nombre del Señor. Y tal vez empezó a cobrar y oraba en el nombre del Señor y pues no sanaba, pues devuélvame mi dinero si no sanó. Entonces empezó a investigar, buscó la hechicería y bueno, si Dios no sana, pues me saco esta carta de la manga y acudo a la hechicería y con la hechicería la sano y ya entonces ya tengo mi recompensa, ya tengo mi dinero. Entonces así actuaba, es la idea, que así actuaba, lucraba este Balaam. Y hace poco yo leí, y lo he visto, lo he comprobado, gracias a Dios, no en mí mismo, pero lo he visto y lo he comprobado en muchos casos. Decía un hombre de Dios hace buen tiempo, quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y sí, lamentablemente, eso sucede con muchos. Lamentablemente, muchos ministros empiezan bien, sirven al Señor por amor a la obra, por amor al Señor, por amor a las almas. Pero después empiezan a ver dinero, les gusta el dinero. Y después el diablo les presenta más dinero. Y terminan saliendo del camino. Aunque sigan aparentemente en la iglesia. Pero bueno, ese no es el tema. Pero volviendo a Balaam, también se nos habla de Balaam en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado
siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. La doctrina de Balaam, aquí se le llama el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Balaam fue un profeta que amó el premio, la recompensa. Y por amar las recompensas, por amar los premios, por amar el salario, cometió maldad. Amó el premio de lucrar haciendo maldad. Con tal de lucrar estuvo dispuesto a hacer lo que fuera, con tal de obtener un salario, con tal de obtener una recompensa. En Judas capítulo 1, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La doctrina de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam. Sí, es que él fue movido por lucro, por amor al dinero. Le dio lugar a mucha maldad, a mucho pecado, con tal de obtener un mayor salario, dinero, dones. Era capaz de lo que fuera. Y qué lamentable cuando un siervo de Dios, es arrastrado por aquello que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y cuando hace las cosas por dinero, por un salario. Y eso Dios lo condena. Eso Dios lo condena. Dios nos manda por medio de Pablo que nos apartemos de aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. Así que Balaam, por su amor al dinero, por sus ansias de prestigio, cuando Balaam, miren, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecirle al pueblo de Israel. Porque este rey les temía a los hijos de Israel. Entonces le dijo el rey Balac: te voy a llenar de dones, recompensas. Te voy a dar mucho dinero. Pero maldíceme al pueblo de Israel. El primero se negó y dijo: no, ellos son benditos del Señor. Cuando él recibió la negativa, envió a otros mensajeros más distinguidos y le ofrecieron el doble de recompensas, más dinero. Entonces Balaam dijo: no, yo sí voy, yo sí quiero esa recompensa, yo sí quiero ese salario. Finalmente fue. Y intentó maldecirlo una y otra vez y no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Entonces el rey Balac se enojó con Balaam y le dijo: vete de aquí. Te traje para que los maldijeras y en vez de maldecirlos, los has bendecido. Vete de aquí. Y Balaam, al ver que la recompensa, el salario se le iba de las manos, al no poderlos maldecir a los hijos de Israel,
recurrió a una astucia perversa para hacer que Dios mismo maldijera a su pueblo. Dios mismo juzgara a su pueblo. Entonces Balaam le aconsejó a Balac, al rey moabita, que enviara chicas moabitas, no sé, tal vez de 20 a 25 años, muy bonitas, de muy buen ver, con minifaldas, muy escotadas, que las mandara al campamento de Israel para que sedujeran a los israelitas. Y entonces los hijos de Israel cometieran fornicación con ellas. Y entonces ellas ya los tuvieran a los hijos de Israel todos bobos, todos detrás de ellas, los sedujeran a adorar a sus dioses, a rendirle el culto a sus ídolos. El resultado fue que Dios ordenó la muerte de los transgresores. Vamos a leer en Números 25, versículos 1 al 3, y luego Números 31, 16. Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Lo que les decía. Llegaron las moabitas, muy provocativas, y los hijos de Israel se fueron tras ellas. Y comenzaron a fornicar. Y ellas los invitaron a ofrecerles sacrificios a sus dioses. Y después a que se comieran aquello que le habían ofrecido a sus dioses, cometiendo así 3 pecados: fornicación, idolatría, sacrificar a ídolos, y tercero, comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces esto provocó a ir al Señor, y hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y de esto Pablo nos habla en 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Este verso de 1 Corintios 10:8 está haciendo alusión a lo que sucedió con las moabitas por consejo de Balaam. La astucia de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam costó la vida de 23,000 de los hijos de Israel en un solo día. Miren, Balaam había sido profeta de Dios y conocía muy bien que Dios juzga a los fornicarios y adúlteros. Así que, al no poder él maldecirlos, como lo había contratado Balac inicialmente, al no poderlos él maldecir con sus palabras, aconsejó que se provocara el tropiezo para que ellos fueran maldecidos por Dios. Debemos aprender de aquí nosotros también, pues queremos ser prácticos.
En Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Muy bien. Hemos leído en Números 25 y Números 31 que Dios juzgó la fornicación de los hijos de Israel. Confirmado por Pablo en 1 Corintios 18, que fornicaron y por haber fornicado en un día cayeron 23,000. Y nuevamente se nos confirma en Hebreos 13:4 que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos saber esto. Dios creó la intimidad sexual para que funcionara únicamente en el seno matrimonial, entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Dentro del seno matrimonial, entre un hombre y una mujer. Cualquier otra forma de intimidad diferente a esto, del matrimonio entre un hombre y una mujer, es pecado, es maldad. Y aquí encontramos una promesa de Dios que Él va a cumplir en esta tierra y eternamente. A los fornicarios y adúlteros los juzgará a Dios. No van a quedar impunes. No van a quedar impunes. No nos engañemos pensando que no pasa nada, que Dios lo va a pasar por alto, que no va a haber consecuencias. Porque es cierto, sí las habrá. Miren, es impresionante. Vivimos en una sociedad fornicaria y adúltera. Adúltera y pecadora. Vivimos en una sociedad completamente inmoral. La sociedad, este mundo, ya no hay estándares. Ya no hay estándares. He comentado en la iglesia que las revistas que hoy se venden para las jovencitas, adolescentes, ¿de qué les hablan? Consejos para su vida sexual con sus novios. Para adolescentes, consejos para su vida sexual con sus novios. Cuando esas revistas, hay revistas actualmente que tienen más de 50 años. Esas revistas hace 50 años hablaban de punto de cruz, de cómo hacer comidas, de cómo hacer bordaditos cómo hacer una bufanda, etc. Hoy les enseñan muchas cosas a las jovencitas, adolescentes, para su vida sexual con sus novios. Debes saber esto, amigo, hermano, si eres cristiano. Si este mundo ha bajado tan terriblemente sus estándares,
Si este mundo ya ve la fornicación de adolescentes como algo muy normal, muy comprensible, entre otras muchas cosas, que a lo que llaman ser de mente abierta, Dios no ha bajado sus estándares. Dios sigue viendo las cosas como siempre las ha visto. Dios no se adecúa a los estándares o a la modernidad con respecto al pecado. En ninguna manera. Dios sigue juzgando a los fornicarios y adúlteros. Actualmente no van a quedar impunes, no va a ser pasado por alto. Va a haber consecuencias. La doctrina de Balaam es provocar el tropiezo de los hermanos, seduciendo al pueblo de Dios a que fornique y se asocie con ídolos. Y ese es lamentar. Pero la doctrina de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam, no se detuvo con la muerte de Balaam. Ha prevalecido por todas las generaciones. En la iglesia primera, a la cual llamamos iglesia primitiva, encontramos que el apóstol Juan les está advirtiendo a esta iglesia de Pérgamo de la doctrina de Balaam. El apóstol Pedro les está hablando del camino de Balaam, que tengan cuidado con el camino de Balaam. El apóstol Judas les está hablando igualmente del error de Balaam. Tal cual. Cuídense de la doctrina, del camino, del error de Balaam. Apártense de esa forma de vida. Y aún al día de hoy, la iglesia sigue siendo afectada por ese camino de Balaam. La iglesia de nuestro tiempo. La iglesia de nuestro tiempo encontramos que igualmente tolera la doctrina de Balaam, permitiendo los noviazgoamaciatos entre los jóvenes de las iglesias, los noviazgoamaciatos, porque esos son gran parte de la iglesia de Cristo. Permite que los jóvenes anden con una y con otra. Hace poco yo escuché de una iglesia, igual aquí en nuestra ciudad, que me comentaban que ya todos los muchachos se habían pasado a todas las muchachas. Ya cada uno de los muchachos había sido novio de cada una de las muchachas. Todos habían sido ya novios de todos. No puede ser. No puede ser. Siguiendo los estándares del mundo, dentro de la iglesia. Eso es la doctrina de Balaam.
permitiendo el divorcio, el nuevo matrimonio. Y no solo permitiéndolo, promoviéndolo. He sabido de pastores, pastoras, que están en unión libre. Ya ni se diga el segundo, tercer, cuarto matrimonio. Pastores, pastoras en unión libre. ¿Dónde están los estándares de la iglesia? ¿Qué diferencia hay? Aún Satanás mismo envía que entren dentro de las iglesias personas que siguen el camino de Balaam, que sirven de tropiezo para que otros caigan en ese mismo pecado. El Señor reprende a esta iglesia porque tienes a los que retienen el camino de Balaam. A los que siguen el camino de Balaam, que andan de inmorales y que están siendo de tropiezo a otros. En Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. Aquí tenemos en la parábola del trigo y la cizaña que el enemigo de nuestras almas, Satanás, siembra la cizaña aún dentro de la iglesia. Aquellos que siguen la doctrina de Balaam, de poner tropiezo. Los que sirven de tropiezo. Recordemos, la doctrina de Balaam consistió en poner tropiezo delante de los hijos de Israel por medio de pecados sexuales y aún por medio de la idolatría, sembrando otros amores entre el pueblo de Dios. Y podemos entender claramente que parte de la idolatría de Balaam era el dinero, el lucro. La avaricia es idolatría, nos muestra claramente la palabra de Dios. Así que la Escritura nos habla claramente, que puede haber en medio de la iglesia quienes sirvan de tropiezo. Y el Señor reprende a esta iglesia de Pérgamo porque toleraban a los que tenían la doctrina de Balaam. La Escritura nos muestra claramente que nadie que se encuentre viviendo en pecados sexuales, tales como la fornicación o el adulterio, heredará el reino de Dios. El apóstol Pablo es muy claro en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y nos dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, entre muchos otros, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. No erremos. Podemos errar en muchas cosas en la vida. Bueno, procuremos no errar, pero errar en muchas cosas no nos traerá graves consecuencias. Pero errar en algo así nos trae consecuencias eternas. Recordemos nuevamente, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Apocalipsis 21:8 nuevamente se confirma. ¿Quiénes irán al lago de fuego? Entre ellos, los que cometen pecados de inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Los fornicarios, los adúlteros irán al lago de fuego. Primera Tesalonicenses, capítulo 4,
versos 3 al 7. Ahí terminamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aunque los estándares de este mundo han cambiado y son más liberales, aunque los estándares aún lamentablemente, de muchas iglesias y denominaciones hayan cambiado y sean más liberales, los estándares de Dios nunca cambian. La voluntad de Dios en los tiempos de la iglesia primera siguen siendo los mismos estándares de Dios para la iglesia del siglo XXI. Siguen siendo los mismos estándares de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es la misma. Nuestra santificación, que nos apartemos de toda forma de fornicación, de toda forma de pecado sexual, de todo adulterio, que nos apartemos de la doctrina, del error, del camino de Balaam, del tropiezo, de la inmoralidad, porque Dios sigue juzgando, como en tiempos de Balaam, a los fornicarios, a los adúlteros. Debe haber una diferencia entre los creyentes y los gentiles que no conocen a Dios. El Señor es vengador de todas estas cosas. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén.